Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Al rubro inmobiliario del país, la pandemia le trajo diversos desafíos, puesto que varios segmentos aún ahora están luchando por mejorar. Es el caso del ámbito de las oficinas, todavía con altos niveles de desocupación. El comercial y el turístico y de vivienda también batallan para retomar el paso, mientras que el ámbito industrial no ha dejado de crecer. Y esta noche nos acompaña Jaime Fasja Amke. Él es flamante presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI. Recién asumió y se aprovechó también para celebrar 30 años de historia de esa agrupación. ¿Cómo se ve el panorama inmobiliario en lo que resta del año? ¿Cómo se observa el horizonte para 2023? Te invito a que nos acompañe. Bueno, está con nosotros Jaime, muchas gracias, te agradezco, como siempre, la oportunidad. Gracias por la invitación, me da gusto estar contigo. Pues Jaime, platicábamos acerca de la industria inmobiliaria, las dificultades que ha atravesado, no han sido momentos fáciles. ¿Cómo está el sector inmobiliario, Jaime? Así es, efectivamente venimos de 2 años complicados, ¿no? Venimos de 2 años en donde de tener un mercado a nivel global que venía pues levantando mucho, un ciclo muy prolongado en la economía a nivel global, pues viene la pandemia y eso hace que pues nuestros proyectos cierren de la noche a la mañana, ¿no? Centros comerciales, hoteles, baja la demanda residencial, pero venimos pasando por un proceso de recuperación y de consolidación y se está distinguiendo por diferencias en los diferentes rubros inmobiliarios, ¿no? Por un lado, pues vemos a una hotelería que aunque cayó muy duro porque cerró al 100%, sobre todo en las playas viene con una recuperación importante. Hemos tenido años históricos, el 2021 fue de los mejores años que tenemos registrados en la historia del país en cuanto a ocupación y tarifas hoteleras, y vemos que ese mercado hotelero sigue levantando. Se destapó el turismo después de el parón que hubo, ¿no? Así es, y también pues al México estar cerca de Estados Unidos, la economía más importante también en turismo, pues se hizo muy fácil también durante la pandemia el que puedan viajar a México en vez de ir a otros lugares del mundo, ¿no? El tema industrial también es un tema que, aunque al principio se frenó, pues hay 2 coyunturas muy interesantes que hacen que la situación sea muy optimista para México, ¿no? Por un lado, esta disrupción de cadenas de suministro que estamos viviendo a nivel mundial, lo que acaban creando es que todos los países busquen regionalizar sus cadenas de producción. Y al final del día, pues estando de vecinos de la economía más importante a nivel mundial, pues hace que México se vuelva un destino muy interesante para consolidar la inversión industrial, ¿no? Eso aunado al crecimiento en el comercio electrónico, pues también vemos que el tema industrial viene a pasar por buenos años. No así, pues el tema de oficinas ha sido más complicado. Muy complicado. Nosotros creemos que las oficinas van a regresar y vienen regresando, pero seguimos viendo niveles de desocupación mucho mayores a los que habíamos visto en los últimos años en México. Hoy en día tenemos en la Ciudad de México más de 2 millones de metros cuadrados desocupados. ¿Eso a qué equivale, Jaime? Pues eso equivale al inventario de alrededor de 3 años de absorción, ¿no? En México absorbemos entre 650 y 700 mil metros al año. Entonces hoy en día tenemos pues 3 años asumiendo que esto continúa al ritmo o regresamos al ritmo 2019, lo cual todavía no es una realidad. Y también la vivienda, pues la vivienda tuvo, pues en el 2021 tuvo un 24% menos de absorción comparado con el 2019, y aunque vemos signos de recuperación de la vivienda y creemos que vamos en el camino correcto y empezamos a ver la luz al final del túnel, pues temas como la inflación y temas como el alta de tasas pegan directamente tanto a la compra como también al desarrollo y construcción de vivienda. La parte comercial, ¿cómo la sientes? La parte comercial sorpresivamente se ha comportado mejor de lo que esperábamos, ¿no? También fue complicado el cierre y la reapertura, pero la realidad es que hoy en día estamos viendo muchos proyectos regresar a niveles prepandemia en cuanto a flujo, en cuanto a gasto, y por el otro lado creo que los desarrolladores, y sobre todo los desarrolladores de proyectos importantes, muchos de ellos o en su mayoría miembros del ADI, lo que lograron hacer muy bien es una reapertura muy controlada con las medidas de sanidad correctas para hacer que sea una apertura segura, ¿no? Y eso le dio mucha confianza a nuestros visitantes. Ahora, sin embargo, Jaime, el poder de compra pues está muy mermado. Lamentablemente veníamos de la pandemia, con la caída del empleo, con la precarización de salarios, y ahora, para acabarla de amolar, pues el tema inflacionario que pega muy duro. Alguien me decía que la inflación en el ámbito inmobiliario, corrígeme si está mal, es más o menos del 10%, ¿no?
Entonces, pues, ¿qué tanto influye para que haya más desarrollos comerciales, se retome la inversión en centros comerciales? Pues vemos nuevos desarrollos todavía más Todavía lento, no, lento. pero sí una buena recuperación de lo existente, ¿no? Así creemos que va a pasar un tiempo para que se vean nuevos desarrollos. También venimos de años en donde se ha desarrollado más centros comerciales que nunca, ¿no? Desde el 2011 que bajaron los aranceles con China, llegaron más de 200 marcas que no estaban en México, que producían o maquilaban en China y ya podían vender en México a precios que hagan sentido. Entonces vino, independientemente de la pandemia y la situación actual, un crecimiento importante de centros comerciales en los últimos 10 años, que creemos que es un momento de consolidación para después volver a retomar el crecimiento. Ahora, el alza de las tasas, ¿qué tanto pega? Lo decías en la parte de la vivienda, pero en general, ¿qué tanto pega el alza de tasas? ¿Crees que el alza de tasas, por ejemplo, pues, se destape mucho en el ámbito de la vivienda? O sea, la semana pasada alguien me decía, no, yo no creo que vaya a subir más del 9%, por ahí, 9,5%, que es lo que se estima la tasa de referencia para Banco de México al cierre del año. ¿Tú cómo lo ves? Pues no, vemos por ahí también el alza de las tasas, ¿no? Esperando no toquemos un 10, estando abajo de un 10, pero al mismo tiempo, pues eso hace que el costo de fondeo se duplique básicamente en los intereses que pagábamos hace apenas un año y medio, ¿no? Entonces, sí es un alza importante. Habiendo dicho eso, creemos nosotros que pues la inflación es lo que más nos preocupa, porque la inflación es todavía aún mayor. Comentabas del 10%, pero vemos algunos insumos que andan arriba del 100% o del 40%, ¿no? El acero, sí, el acero. El cemento al 40%, el acero a más del 100%. Más del 100%. Entonces, al final del día, todavía estamos en un momento en donde lo que vemos nosotros es que el costo de reposición de los activos a lo que se está vendiendo hoy en día todavía no hay esa paridad, ¿no? Entonces creemos que va a haber un momento en donde esto se va a ajustar y pues al final del día lo que sí creemos es que hay oportunidades para invertir y pues nosotros vemos como Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios una inversión comprometida de alrededor de 19,000 millones de dólares para los próximos años dentro de este país, de los cuales alrededor de 12,000 millones son en la Ciudad de México. ¿Y cómo se calcula esa cifra? Pues es un estudio que hacemos con todos nuestros asociados, con proyectos que ya están echados a andar, que ya están o en construcción o en trámites avanzados o en las diferentes etapas con la tierra ya comprada y por empezar. Y pues ese es el ejercicio que hemos hecho año con año. Pues durante los últimos 30 años sí. Hemos invertido alrededor de 167,000 millones. Y lo más interesante es que empezamos este ciclo virtuoso porque esos 19,000 millones van a generar arriba de 400,000 empleos, ¿no? Y esa generación de empleo vuelve a generar economía y volvemos a entrar en un círculo virtuoso. ¿Y en qué tiempo se ejercerán esos 19,000 millones, Jaime? Es alrededor de 2 a 3 años, ¿no? La realidad es que un proyecto inmobiliario promedio dura entre 2 años y medio y 4 o 5 años, dependiendo la escala del proyecto, y pues proyectos que ya están o empezaron en el último año y que se van a terminar, pues serán de aquí a los siguientes 2 o 3 años. Buena parte, dices, en la Ciudad de México. ¿En qué se va a invertir en la Ciudad de México? Vemos una inversión importante industrial, ¿no? En ciertas zonas, como por ejemplo ahora la Ciudad de México está impulsando mucho a Vallejo. Para que es una zona históricamente industrial. Sí, muy olvidada, ¿no? Así es, y ahora vemos con este tema del crecimiento del comercio electrónico, pues este cambio. Antes era manufactura y manufactura ligera, y ahora lo que vemos es que el crecimiento industrial en la ciudad y el área metropolitana es mucho más en temas de logística, última milla, y entonces vemos un tema industrial importante. Vivienda, pues al final del día, aunque tenemos menos absorción, sigue teniendo esta ciudad una necesidad importante de vivienda. Muchos jóvenes. Así es, así es. Entonces, pues vemos esos nichos como los más importantes. Turismo no tanto, ¿verdad? Porque el turismo de ciudad todavía como que está medio lento, ¿no? Así es, ¿verdad, Jaime? así es. La realidad es que el turismo de playa se recuperó mucho más rápido. El turismo de ciudad depende mucho del tema de negocios. El viajero de negocios empieza a regresar, aunque no ha regresado todavía, ¿no? El 2021 tuvo
la ciudad una ocupación de alrededor del 41%, que es 19 puntos porcentuales abajo del histórico. Pero para nuestra sorpresa, y también lo platicábamos hace poco, hemos visto una recuperación mayor a la que esperábamos en hoteles de ciudad, pero sobre todo impulsada porque empieza a llegar un turismo de paseo, un turismo de ocio a la Ciudad de México. Históricamente, entre semana, los hoteles en la Ciudad de México estaban llenos y el fin de semana vacíos, porque entre semana era puro turismo de negocios, y ahora, para nuestra grata sorpresa, empezamos a ver los hoteles con mejores ocupaciones los fines de semana, porque la gente que viene a playas o viene a otros lugares está viendo a la Ciudad de México como un punto para parar, con una oferta culinaria, una oferta cultural muy interesante que hace que la Ciudad de México tenga una mejor ocupación. Ahora, Jaime, hay un proyecto que anunció la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México de reconvertir mucho de las oficinas en vivienda. Pero, sin embargo, platicando con desarrolladores, colegas tuyos, me dicen, no se puede para todo, porque, por ejemplo, en Santa Fe, muchos de los edificios que se hicieron, es muy difícil que los puedas reconvertir en vivienda por las condiciones que se dieron. Pero sí hay muchos desarrollos más viejitos que eso sí se pueden hacer. ¿Qué tanto se puede reconvertir o se logrará reconvertir, Jaime? Pues creo que, como comentas, es algo que sí se está viendo. Hoy, hace cuenta, en la asociación hay 12 proyectos o 12 edificios de oficinas que ya están en ese proceso de reconversión. 12 que pasaron por las autoridades para su autorización. Como bien comentas, depende de cómo esté hecho el edificio, pero sí vemos que hay muchos edificios, como las oficinas, por lo regular se busca que tengan luz en la mayoría de sus fachadas para poder subdividirse, pues eso hace que la vivienda sea más sencilla de la reconversión. Lo complicado es cuando las torres de oficinas no son todas de un mismo dueño. Si se vendiera un piso se complica, pero si tiene un mismo dueño, lo vemos. No creo que vaya a ser algo que se vaya a hacer por cientos o miles de edificios, pero sí creemos que decenas de edificios, y eso ayuda también a bajar esta desocupación de los 2 millones que platicábamos, aunado a una recuperación, pues volver a nivelar y llegar a un lugar que nos sintamos más saludables en cuanto a... Jaime, entiendo que han tenido muchas reuniones con las autoridades para tratar de impulsar la actividad, ¿no? Aquí en la capital y en otras entidades, ¿no? Así es, la realidad es que vemos una autoridad abierta al diálogo, con ganas de ayudar a reactivar la inversión tanto a nivel Ciudad de México como a nivel nacional. Nosotros como asociación estamos buscando estar muy cerca, ayudándolos, participando, buscando que nos inviten y sobre todo buscando que las autoridades den esa certidumbre a la inversión extranjera, a la inversión nacional, porque necesitamos que regrese esa inversión para que nosotros como desarrolladores podamos volver a subir mucho más la cantidad de metros cuadrados y el desarrollo que se está haciendo en el país. Bueno, Jaime, pues muchas gracias, te agradecemos mucho la posibilidad de platicar contigo, ojalá que sea la primera de muchas. Tú acabas de asumir y pues siempre queremos estar muy pendientes de lo que sucede en este sector tan importante. Ya hablabas tú de la generación de riqueza que genera el sector inmobiliario, así que pues muchísimas gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias a ti por la invitación y a tus órdenes cuando quieras. Gracias, buenas noches. Igualmente. Sin duda habrá que tener paciencia para que el negocio inmobiliario recobre el esplendor de otros años. Además de que la economía camina muy lento, también juega en su contra la inflación y el golpe al poder de compra, y no se diga el alza de las tasas de interés. Como quiera, México es un país de grandes oportunidades, hay mucho por hacer, dado el bono demográfico y pues la cercanía con Estados Unidos, economía que es un motor. De ahí la fuerte demanda en los parques industriales. Lo invito a que nos acompañe la próxima semana, aquí a la misma hora, con más Nombres, Nombres y Nombres. Hasta entonces.